Ahora sí a pasar a los economistas Rosana Ruiz, Luis Núñez y Ezequiel Molina para que nos analicen estas partes importantes de lo que tiene que ver con la economía, las finanzas del país y los programas de desarrollo que anuncia el presidente Leonel Fernández en su discurso de rendición de cuentas ante las cámaras legislativas hace apenas unos momentos. Rosana. Hola, buenas tardes, pueblo dominicano, amigos Rudy, Miguel y Tineo. La verdad que al escuchar al presidente en su 11ª rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, presentando lo que es un mandato constitucional, vemos cómo se destaca lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana y precisamente uno reflexiona y dice, haber logrado el país terminar un crecimiento en el 2010 de 7.8% en medio, señores, de un contexto internacional donde en los últimos 80 años no había sucedido una crisis tan severa que estremeció el planeta, es una tarea titánica y un verdadero logro. República Dominicana quedó por encima del promedio de América Latina, que fue un 6%, dicho por la CEPAL. Quedamos por encima de 15 países de la región, solamente nos superó Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay. Pero algo interesante que destacó el presidente, en los últimos 6 años, que hemos venido creciendo a un promedio de 7.5%, el Producto Bruto Interno, que no es más que la producción de bienes y servicios, la generación de riqueza, a través de lo cual se crea empleo y se puede reducir la pobreza, República Dominicana pasó de un Producto Bruto Interno de 22.000 millones en el 2004 a 51.000 millones en el 2010. Eso es más que duplicó el nivel de generación de riqueza. Eso es un hito histórico en la vida republicana de la República Dominicana, que en un periodo tan corto se pueda lograr duplicar el tamaño que nos coloca en la 9ª posición a nivel de la región. Pero más interesante es, para que los dominicanos valoremos lo que es el crecimiento económico, que por ejemplo usted analiza cómo se puede sentir el crecimiento económico. Se siente con 2 indicadores, principalmente a nivel de la economía, a través del empleo, a través de la reducción de la pobreza. Con este crecimiento sostenido en los últimos 6 años, se han creado casi 600.000 empleos en la República Dominicana, pero más allá, la pobreza ha disminuido en 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que en el 2004, en el 2003, por la crisis económica, 1,5 millones de dominicanos se fue a la pobreza. Nos ha costado 6 años de crecimiento sostenido para que 1 millón de dominicanos se libere de esa condición de pobreza gracias al crecimiento económico sostenido. Entonces, si bien es cierto que hay que mejorar los niveles de distribución de la riqueza hacia una equidad y a una justicia social y a un nivel de inclusión mayor, no es menos cierto que sin crecimiento no es posible lograrlo. Cómo no. Don Luis, su apreciación sobre las cifras que presenta el presidente Leonel Fernández de diferentes rubros de la economía y cómo esto incide en el desarrollo de la nación. Yo quiero comenzar donde comenzó el presidente de la República su referencia en el discurso a la parte económica. El presidente dijo la frase clave en su inicio, habló de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, incluyendo el gran sacrificio que tuvo que hacer el gobierno para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Producto de esa coordinación de políticas se pudo, señores, mantener la estabilidad de precios. Recuerden que la inflación terminó en un 6.24% el año pasado. Pero además eso permitió reducir la tasa de interés o mantener la tasa de interés en un 4%. ¿Qué representa eso y qué significa para el desempeño de la economía? Que con esa reducción de la tasa de interés se pudo incrementar la cartera de préstamo en 73.175 millones de pesos. Con ese incremento de la cartera de préstamos fue lo que permitió el incremento en las inversiones necesarias del sector privado para que pudiéramos terminar con un crecimiento del PIB de un 7.8%. Ahora, como decía Rosana, ¿qué significa el haber crecido
un 7.8%. ¿Cuáles son los efectos? Eso permitió que el año pasado se pudieran crear 160.208 nuevos empleos. Con ese crecimiento de empleo se pudo conseguir al mismo tiempo una reducción de la pobreza de un 3% o 3 puntos porcentuales en el año pasado solamente, aparte de lo que ya decía Rosana, de lo que ha representado la reducción de la pobreza desde el 2004 al 2008, que son 10 puntos porcentuales. El incremento y esos resultados de la economía obviamente tienen un costo y el presidente lo mencionó. ¿Cuál es ese costo? El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, que fue de 4.434.9 millones o un 8% del Producto Bruto Interno. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero con ese gran costo, ¿cómo pudo lograrse esos logros y cómo pudo mantenerse la estabilidad? Bueno, producto de la estabilidad de precios, los capitales internacionales vinieron a la economía y la cuenta financiera, de capital y financiera de la balanza de pago, que es la cuenta a través de la cual se financia o se equilibran las finanzas, las relaciones económicas internacionales, tuvo un resultado de 4.488.7 millones, es decir, un resultado superior al déficit de cuenta corriente, lo que permitió que la economía pudiera acumular o terminar el balance de pago global con un resultado positivo de 57.8 millones. Esto le permitió al país, a su vez, aumentar sus reservas internacionales en esa misma proporción. Entonces, con este crecimiento de la reserva, obviamente, mejora la condición de riesgo país porque los capitales internacionales se sienten más confiados, sienten mejor, que hay una mejor gestión y que lo que ha sido la trayectoria de estas autoridades en materia de preservar la estabilidad de precios y la confianza se ha mantenido, y eso le da a ello un parámetro importante de la economía dominicana, y por esa razón hoy día la República Dominicana puede salir al mercado internacional a colocar bonos a una tasa muy buena por producto de la reducción del riesgo país que ha representado ese desempeño de la economía. ¿Qué representa para los sectores privados? Bueno, cuando tú tienes una economía que se está manejando con estabilidad, esto le permite a los sectores privados accesar a los mercados internacionales, a buscar recursos, a financiarse a tasas de interés mucho más bajas, porque el riesgo de la economía dominicana se ha reducido y eso es una ventaja para el sector privado. Así que, en resumidas cuentas, y en ese mismo orden, es que se puede explicar el desempeño de la economía. Volvemos al principio. Coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Ahí está la clave. Si no se hubiera producido esa coordinación, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis 2003-2004, nosotros, ¿qué hubiéramos tenido? Una crisis interna. Simplemente porque si la política fiscal no hubiera sido consecuente con la política monetaria, hubiéramos tenido un problema de tipo de cambio en la economía. ¿No? Y fácilmente hubiéramos experimentado aquella mala experiencia de las salidas de capitales y de todo lo que eso representó. Aquí los capitales en la crisis de 2003-2004 no ingresaban a la economía por la desconfianza que había, y por el contrario lo que hacían era irse de la economía para ponerse a resguardo porque no veían el panorama claro. Entonces, yo creo que si una cosa tienen que aprender los políticos en la República Dominicana es que la clave del desenvolvimiento de la economía dominicana está en esa estabilidad de precios, en esa garantía para las inversiones y en esa confianza que se genera para que los inversionistas puedan traer sus capitales a colocarlo en la economía dominicana y para que los inversionistas locales tengan acceso a una cartera de crédito barata en condiciones apropiadas para poder realizar las inversiones. Ezequiel Molina. Bien, yo voy a calificar este discurso del presidente, esta rendición de cuentas, como cumplimiento y continuidad. Si ustedes se ponen a leer o se echan para atrás y escuchan o leen el discurso del presidente de la República en el año 2009, 2010 con relación al año 2009, todas las cosas que él explica acá, que igual lo pone aquí,
cómo él dice lo que el gobierno se propone y lo que el gobierno debe lograr en un año. Y si se dan cuenta los logros, entonces ahí concluyen que esto es un discurso de cumplimiento y continuidad. ¿Qué es? Y escúcheme bien porque lo voy a repetir por tercera vez. Cumplimiento y continuidad. Es lo que nuestros políticos tienen que siempre ejecutar, cumplir y continuar. Los que nos gobiernan y los que nos quieren gobernar. Ahora bien, yo quiero explicar un poco el efecto del crecimiento, porque los políticos de oposición hablan mucho de que el crecimiento no llega a la gente y que no se derrama hacia una mejoría, hacia un desarrollo social. La China, por decirlo así, tiene un crecimiento sostenido de más de 12 años en un promedio de 10%. Singapur también con más de 10 años en crecimiento que pasa del 9%. Irlanda no tiene tantos años de crecimiento continuo. Brasil tiene un crecimiento sostenido. Solamente el crecimiento sostenido, cuando pasa 10 años, provoca lo que se llama en economía la teoría del derrame, que es, mientras usted tiene un crecimiento sostenido donde la economía va creciendo, donde van creciendo todas las variables, entonces llega el momento en que comienzan a ser derramadas hacia todas las fuerzas sociales y a toda la población esa mejoría. Por ejemplo, China pasó de 100 millones de clase media a 500 millones de clase media china en estos momentos. Singapur, que era un país que hace 10 años tenía un Producto Interno Bruto muy inferior al de Brasil, ahora está muy por encima. El de Brasil es 200 mil millones de dólares y Singapur tiene 250 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Eso significa crecer con sostenimiento para poder lograr el desarrollo económico. Y ahí es que está la clave. Entonces, ¿dónde nosotros hemos logrado todo eso? Que en los últimos 6 años, que son los 6 años completos que tiene el gobierno del PLD y del doctor Leonel Fernández en crecimiento sostenido, tenemos 7% de crecimiento sostenido promedio en los últimos 6 años. Si logramos que los próximos 6 años más tengamos también un crecimiento parecido, 6, 7, 8%, veremos nosotros los dominicanos un desarrollo social real. Pero si no tenemos crecimiento sostenido, no lo vamos a lograr.